Bienvenidos a Es Tiempo de Matemáticas en Conradio. Mi nombre es Carlos Díez y los estaré acompañando durante la próxima media hora para compartir con ustedes noticias, personajes, historias, curiosidades, retos, publicaciones y algo de humor. Todo relacionado con el mundo de las matemáticas. Acompáñenme. En Es Tiempo de Matemáticas, Actualidad Matemática. Llevamos algunos programas hablando de una rama de las matemáticas llamada topología, que se encarga de clasificar formas según sus características invariantes ante transformaciones que no impliquen ni romper ni pegar. Hoy vamos a hablar de otra rama de las matemáticas. Esta rama es auxiliar de muchas otras ramas en general y particularmente es auxiliar de la topología. Se trata de la teoría de grafos. La teoría de grafos es una rama joven de las matemáticas, así como también es joven la topología. Se podría decir que su gestor inicial fue Leonhard Euler en 1736. Sin embargo, aunque la fecha de 1736 es antigua, la rama como tal se ha desarrollado hace poco tiempo. Leonhard Euler analizó y resolvió un problema tradicional de los habitantes de la población de Königsberg, que ahora es Kaliningrado en Rusia. El problema era que la ciudad estaba dividida en 4 porciones de tierra que eran conectadas por 7 puentes que cruzaban el río Pregel. La pregunta que se hacían sus habitantes era si se podrían recorrer los 7 puentes sin repetir ninguno y regresando al punto de partida. Euler planteó el problema modelando los pedazos de tierra por puntos y los caminos de los puentes por líneas que unían estos puntos. A esas líneas las llamó aristas y a toda la configuración le dio el nombre de grafo. Entonces, un grafo es un diagrama que consiste en un conjunto de puntos relacionados entre sí con aristas. Y como las formas de los grafos pueden ser muy variadas, voy a darles algunos nombres que se usan para clasificarlos. Por ejemplo, se dice que un grafo es multiarista si tiene varias aristas entre dos vértices, es decir, si un par de puntos están unidos por varias líneas. Es dirigido el grafo si solo se puede recorrer en una sola dirección. Al grafo se le dice árbol si cada vértice tiene a lo sumo 2 aristas incidentes, o sea, si llegan a él 2 aristas. O se le dice ciclo si parece como un polígono regular, es decir, una vueltecita de puntos. Los vértices conectados directamente por una arista se llaman adyacentes. Si existe al menos un camino para conectar cualquier par de puntos, entonces la gráfica es conexa, es decir, no queda ningún punto botado. Los caminos que recorren todas las aristas sin repetir ninguna de ellas se denominan eulerianos, mientras que los caminos que recorren todos los vértices solo en una ocasión, sin importar si recorren o no todas las aristas, se denominan hamiltonianos. El potencial de la teoría de grafos reside en poder modelar alguna situación de la vida real de forma simple. Así se abstraen las características del sistema y se estudia este. En un principio, se pensaba en la teoría de grafos como una diversión matemática. Sin embargo, pronto se descubrió su verdadero potencial. Incluso fue parte clave para el nacimiento de la topología. Actualmente, la teoría de grafos se aplica entre otras en electrónica, el estudio de circuitos y mallas, también ayuda al transporte en el diseño de rutas, en la teoría de la información para ver el flujo de datos. En próximos programas profundizaremos en estas y otras interesantes e importantes aplicaciones de esta teoría. En Es Tiempo de Matemáticas, Humor Matemático. Estaban hablando una pareja de matemáticos, un hombre y una mujer. Ella le pregunta a él, ¿cuántos dígitos del número pi has memorizado? Y él le contesta orgulloso, los he memorizado todos, ahora solo los estoy poniendo en orden. En Es Tiempo de Matemáticas, Matemáticas de lo cotidiano. Un grupo de científicos japoneses ha establecido un modelo matemático capaz de predecir el éxito de una película según un estudio publicado en la revista New Journal of Physics. Los investigadores del Departamento de Matemáticas Aplicadas y Física de la Universidad Japonesa de Totori utilizaron como datos los gastos publicitarios diarios de 25 películas estrenadas en los cines japoneses. Películas como Avatar,
líder mundial en taquilla con 2.780 millones de dólares, El Código Da Vinci, Piratas del Caribe 3 o Spider-Man 3. Para construir su modelo, también han tomado en cuenta el boca a boca sobre las películas por el número de entradas en las redes sociales. Los científicos también calcularon la probabilidad de que un individuo vaya a ver una película determinada en cierto cine japonés. Según los científicos, los resultados se corresponden bien con los ingresos realizados por las películas, lo cual hace pensar que el modelo matemático puede dar una indicación bastante buena del éxito de una película antes de su estreno en las pantallas. Estiman que su modelo es aplicable a otros mercados comerciales como la música en línea, las bebidas gaseosas o acontecimientos locales. Este tipo de estudios puede ayudar mucho a los investigadores de mercados para mejorar sus predicciones. En Es Tiempo de Matemáticas, historias. Hoy les voy a hablar de un problema que en su formulación parece simple, pero que ha resultado ser de una complejidad tal que ha servido para el desarrollo de varias líneas de las matemáticas. El 9 de abril de 1585, una expedición formada por 5 navíos ingleses partió del puerto de Plymouth rumbo a Virginia, con el objetivo de establecer allí la primera colonia británica. El responsable de la expedición era Sir Walter Raleigh. Con él viajaba su ayudante, el matemático y astrónomo Thomas Harriot. En las cubiertas de los barcos estaban perfectamente colocadas varias pirámides de balas de cañón. Mientras preparaba la expedición y acuciado por la falta de espacio, Raleigh preguntó a Harriot si conocía algún método sencillo para calcular cuántas balas de cañón se pueden apilar en la cubierta de un barco. La cuestión también era interesante para estimar el número de balas de cañón que almacenaban los buques enemigos en su cubierta. A raíz de la pregunta de Raleigh, Harriot empezó a buscar distintas formas de empaquetar esferas, así como sus propiedades matemáticas. Años después, cuando mantuvo una correspondencia con su colega alemán Johannes Kepler, Harriot le transmitió su interés por este tipo de problemas. Así fue como Kepler se preguntó cuál sería la manera más eficaz de juntar esferas del mismo tamaño y surgió lo que hoy se conoce como conjetura de Kepler. Si se tratase de cubos, el problema no tendría dificultad. Uno puede formar cualquier figura con cubos y juntarlos sin que quede ni el más mínimo espacio entre ellos. En cambio, cuando se trata de esferas en el espacio, siempre quedan huecos entre ellas, porque no encajan a la perfección. En otras palabras, lo que Kepler buscaba es todas las innumerables formas de colocar esferas. De esas, ¿cuál es la que deja menor hueco posible? Una opción es colocar una capa de esferas tan juntas como sea posible y a continuación poner otra capa idéntica de esferas justo encima. Esta forma de distribuirla se conoce como una red cúbica simple y tiene una densidad de empaquetamiento de solo 52%, lo que implica que los huecos ocupan casi tanto como las esferas. Es impresionante. La red cúbica simple se puede mejorar partiendo de la misma capa inicial y colocando la siguiente capa de manera que cada esfera se apoye en el hueco que forman las 4 esferas que están justo debajo. Esta disposición recibe el nombre de red cúbica centrada y su densidad de empaquetamiento sube a 74%. Si se colocan de esta manera varias capas, se puede llegar a construir una pirámide de esferas como lo hizo Raleigh con las balas de cañón, o como lo hacen los fruteros con la naranja, las manzanas, etc. Por supuesto, hay otras muchas maneras de colocar esferas, pero Kepler afirmó que ninguna de ellas podría superar la densidad de empaquetamiento de la red cúbica centrada. Da igual cómo ordenen las naranjas, su densidad será, en el mejor de los casos, el 74%. Esto es lo que se conoce como la conjetura de Kepler, pues el científico alemán no pudo demostrarla matemáticamente, por eso solo es una conjetura. Hubo que esperar más de 2 siglos hasta que alguien diera el primer paso, y este fue, ¿quién sino? El gran matemático alemán Carl Friedrich Gauss, el príncipe de las matemáticas. En 1831, Gauss demostró que la conjetura de Kepler es cierta siempre que las esferas estén dispuestas en una red regular, es decir, cuando las esferas se colocan siguiendo un patrón determinado. Entonces no se puede mejorar la densidad de empaquetamiento de la red cúbica centrada. Así que nos podemos olvidar de las distribuciones regulares de esfera y centrarnos únicamente en pensar en las irregulares, ya que solo estas podrían invalidar la conjetura de Kepler. Claro que, a pesar del avance de Gauss, el problema seguía siendo muy complicado, porque hay muchísimas más distribuciones de esferas irregulares que regulares. Puedes llenar varias veces una caja con naranjas colocándolas de cualquier manera, y seguro que la distribución resultante cada vez será distinta. Y para poder demostrar la conjetura de Kepler habría que considerar cada una de las innumerables maneras de distribuir esferas. La dificultad era tal
que apareció en la lista de los 23 grandes problemas matemáticos sin resolver que Hilbert elaboró a principios del siglo XX. En 1953, el matemático húngaro László Fejes-Tóth introdujo una novedad importante al dividir el volumen que ocupaba una distribución de esferas en las llamadas celdas de Voronoi. Después en el programa hablaremos lo que significan los espacios de Voronoi. László le asignó a cada esfera de la distribución una región del espacio formada por los puntos que están más cerca del centro de esa esfera que de ninguna otra. Más tarde, Thomas Hales tomó el testigo de Fejes-Tóth y demostró que para calcular la densidad de empaquetamiento de cualquier distribución bastaba con tener en cuenta apenas 50 esferas. Así, Hales consiguió describir el volumen de una distribución mediante una descomunal función de 200 variables con 2000 condiciones de contorno. Y eso fue una simplificación. Cada una de estas variables debería ir cambiando de valor para representar las 5000 configuraciones posibles que había que tener en cuenta. En 1992, Hales inició una investigación para desarrollar programas informáticos que encontrasen los límites inferiores de su función. Esta ardua tarea implicaba solucionar cerca de 100.000 problemas de programación lineal. Después de 6 años, Hales anunció que ninguna de las configuraciones de esferas analizadas mejoraba la densidad de empaquetamiento de la red cúbica centrada. Por lo tanto, la conjetura de Kepler era cierta. Pero la historia estaba todavía lejos de llegar a su final. La demostración de Thomas Hales ocupaba casi 300 páginas, además de 3 gigabytes de código y datos. La prestigiosa revista Annals of Mathematics fue elegida por Hales para su publicación, pero primero tenía que darla por buena, tenía que verificar que fuera correcta. La revista seleccionó a 12 científicos de reconocido prestigio. Estos científicos, después de varios años de intenso trabajo, se dieron por vencidos, reconociendo su incapacidad para verificar en un tiempo razonable todas y cada una de las partes de la demostración de Hales. La demostración de la conjetura de Kepler dejó un sabor agridulce a muchos matemáticos. Basándose en el llamado método de fuerza bruta, Hales había probado muchos casos particulares usando la potencia de los computadores actuales. Pero detrás de este método no hay ningún proceso lógico siguiendo el cual lleguemos a la conclusión deseada, como se hace en cualquier demostración matemática tradicional. Lo cierto es que el computador es una herramienta imprescindible hoy en día. Gracias a ella, los científicos simulan procesos tan complejos como la evolución de las estrellas, el comportamiento de un terremoto o la metástasis de un cáncer. Si los computadores pueden resolver cálculos rutinarios liberando de ese tedioso trabajo a los matemáticos, ¿por qué no nos vamos a beneficiar de esto también? El debate sobre la conjetura de Kepler entonces sigue abierto. En Es tiempo de matemáticas, matemáticamente. Todos los días, la esposa de un hombre espera a su esposo en la estación de tren y lo lleva en carro a su casa. Un día, el hombre llega a la estación 1 hora antes y empieza a caminar hacia su casa, siguiendo la ruta que siempre toma su esposa. Ella lo encuentra en el camino y lo transporta a casa el resto del trayecto. Si el hombre hubiera esperado en la estación, su esposa lo hubiera recogido exactamente a tiempo. Pero tal como resultaron las cosas, él llegó a su casa 20 minutos más temprano. ¿Cuánto tiempo caminó este hombre? En Es tiempo de matemáticas, matemática curiosa. La sucesión de Faraday es una de esas curiosidades matemáticas, a la vez llenas de belleza y fáciles de entender, que casualmente descubrió un no matemático, John Faraday, en 1928. La idea es tomar un número natural, por ejemplo el 3, y empezar a definir la sucesión como una serie de fracciones que tienen como numerador la partecita de arriba de la fracción, acuérdense, y denominador la partecita de abajo de la fracción. Entonces, fracciones que tienen como numerador y denominador los números entre 1 y el número elegido. Por ejemplo, en el caso del 3, las fracciones que resultarían serían 1 sobre 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 2 sobre 1, 2 sobre 2, 2 sobre 3, 3 sobre 1, 3 sobre 2, 3 sobre 3. Los valores equivalentes, como 1 sobre 1, 2 sobre 2 y 3 sobre 3, se simplifican y se deja solo uno de ellos. A continuación, solo se tienen en cuenta las fracciones cuyos valores estén entre 0 y 1, es decir, sean más pequeñitas que 1 pero más grandes que 0. Entonces,
3 sobre 2, 2 sobre 1 y 3 sobre 1 se eliminan porque son más grandes que 1. Las fracciones que quedan se ordenan de menor a mayor, quedando así: 1/3, 1/2, que es mayor, 2/3, que es mayor, y 1 sobre 1, que es la mayor de todas. Y ahora llega el momento mágico. Resulta que la serie resultante tiene una curiosa propiedad. Si toma cualquiera de las fracciones, el numerador es igual a la suma de los numeradores de los términos anterior y siguiente. Y el denominador también es la suma de los denominadores de los términos que van antes y después. Por ejemplo, en el caso del 3, para 1 sobre 2, la fracción que está antes es el 1 sobre 3 y la que está después es el 2 sobre 3. Si sumamos los numeradores, nos da 3, y si sumamos los denominadores, nos da 6. Entonces la fracción queda 3 sobre 6, y si la simplificamos, nos da 1 sobre 2, que era la fracción que escogimos para tomar el de antes y el de después. Esta regla se cumple siempre, sea cual sea el número escogido para la serie de Farey creada. No importa que tenga unos pocos términos o cientos de ellos. Su construcción, los pasos que eliminan valores, la ordenación en términos absolutos y la relación entre cantidades casualmente cercanas en cuanto a posición, pero en cierto modo inconexas, como son los numeradores de las fracciones sin ningún patrón evidente, producen un efecto que puede considerarse fascinante. Pero ¿cuántos términos tiene una serie de Farey determinada? A primera vista se ve que no es fácil de calcular, a menos que se genere metódicamente. Existe una fórmula que, lejos de ser sencilla, calcula con exactitud cuántos términos tiene una serie de Farey e implica las sumas de los números primos en secuencia. De aquí más belleza aún. Otra versión más sencilla predice que el número de términos para la serie de Farey es más o menos 3n al cuadrado dividido pi al cuadrado. Nunca puede faltar un pi en estas fiestas. Y más aún, esta serie resulta tener cierta relación con la hipótesis de Riemann, que es uno de los 7 problemas del milenio, que son los santos griales de las matemáticas. Esa sucesión lleva el nombre de Farey porque fue él quien la envió a una revista como una mera curiosidad, pues ni siquiera pudo demostrar su funcionamiento. Curiosamente, Harros la había descubierto independientemente años antes, pero el nombre que cuajó fue el de Farey. Por otro lado, tuvo que ser Cauchy quien demostrara definitivamente la validez de sus propiedades. John Farey nunca descubrió nada más, ni en matemáticas ni en geología, pues él era geólogo, ni fue conocido por nada en la historia excepto por esto. Aún así, su nombre es y será recordado por siempre por todos los matemáticos que estudian teoría de números. En Es Tiempo de Matemáticas, la reseña. Francisco González Fernández, profesor de literatura francesa de la Universidad de Oviedo, es un pésimo representante de lo que se suele definir habitualmente como alguien de letras. La verdad es que es un tanto atípico. Ni le dan miedo las matemáticas, ni rehuye de ellas. Gracias a ello, en su libro Esperando a Gödel, el autor demuestra que ese supuesto abismo que separa la literatura de las matemáticas no es ni tan profundo ni tan insalvable. A través de un exhaustivo recorrido por diversos autores y sus obras, Esperando a Gödel nos muestra cómo el mundo de la literatura se ha nutrido de las matemáticas y cómo el ámbito científico nunca ha dejado de mirar el entorno de las letras. La premisa del autor es que aunque nada parece estar más alejado del mundo literario que la galaxia de las matemáticas, durante siglos los poetas buscaron inspiración en las ciencias exactas, a la vez que los matemáticos se valieron de la poesía para expresar sus ideas y divulgar sus descubrimientos, compartiendo de este modo todos ellos una esfera común del saber. Este libro se propone mostrar que, en contra de lo que suele creerse, la presencia de figuras y conceptos matemáticos no ha sido esporádica en la República de las Letras. Antes bien, vendría a conformar una auténtica corriente literaria cuyo curso no siempre resulta regular. A menudo puede ser velado y puede seguirse de obra en obra, incluso contemplarse en detalle. Más que contar la historia de la literatura matemática, cuyo esbozo puede no obstante leerse en los primeros capítulos, el autor de este libro ha querido centrarse en el momento decisivo de la era moderna en que la división entre la literatura y la matemática estaba produciéndose, con el fin de sacar a luz a aquellos poetas y novelistas que, en lugar de dar la espalda a la revolución que vivían las matemáticas, supieron ver en ellas una fuente de belleza y de creatividad. En las páginas de ese ensayo
coinciden escritores y matemáticos tan fascinantes como Swift por un lado y Newton por el otro, Lautréamont y Pitágoras, Dostoyevsky y Lobachevsky, Proust y Poincaré, Beckett y Gödel, y muchos otros creadores cuyo diálogo secreto evidencia que las dos culturas en apariencia tan distanciadas nunca dejaron en realidad de estar unidas como lo están los dos hemisferios del cerebro. Hasta aquí el programa de hoy. Mi nombre es Carlos Díez y los espero en una nueva emisión de Es Tiempo de Matemáticas, aquí en Conradio, la emisora de la Universidad Konrad Lorenz. Y terminamos como siempre citando. La mayoría de la gente traumatizada por las malas experiencias escolares con la asignatura sabe muy bien que las matemáticas son la disciplina más meticulosa y exigente, pero pocos llegan a apreciar que es la más liberadora e imaginativa de las actividades humanas. La precisión absoluta es el precio que hay que pagar por la libertad de soñar con sentido. Donald O'Shea.